Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast 10 minutos para sanar. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el cáncer, un tema que me han preguntado ya en el programa y por esa razón hoy lo estoy haciendo. Vamos primero que todo a definir qué es el cáncer. El cáncer representa al mismo tiempo una alteración en la célula. Recordemos que todos los seres humanos tenemos células que están programadas cancerígicamente y una desviación considerable del mecanismo de esta célula es la que activa el cáncer. Se dice que todos podríamos tener el cáncer activo porque le tenemos las células, pero no a todo mundo se le desarrolla. Ahorita vamos a hablar qué es esta enfermedad desde la parte emocional. Recordemos que tenemos una parte emocional que es la que despierta las enfermedades. Esta enfermedad se manifiesta en una persona que sufrió una herida grave en su infancia. Y ahí debemos hacer el análisis. ¿Cuál de las heridas de la infancia despertó? Muy bien sabemos que tenemos 5 heridas: el rechazo, el abandono, la humillación, la traición o la injusticia. Algunas personas pueden haber sufrido varias de ellas o con solamente una. Acá podría mostrar el caso de ejemplo de Louisa Hay, una mujer que siendo niña a los 8 años fue violada por su padrastro y a los 48 años desarrolló un cáncer en su útero. Cuando ella llega a donde los médicos y la diagnostican, le dicen que tenía un cáncer etapa 4, o sea que le quedaba ya muy poco tiempo de vida. Louisa Hay fue una mujer que en el momento que descubrió el cáncer lo que hizo fue tratarlo a través de una medicina alternativa. Empezó a cambiar su forma de consumir alimentos, empezó a hacer meditación, yoga y nos dejó una gran historia sobre cómo nosotros nos podemos sanar. De hecho, dejó un libro que se llama Usted puede sanar su vida y también muchas afirmaciones que empezó a tratar porque empezó a descodificar el cáncer. Entonces es bueno saberlo, que el cáncer se origina siempre en la infancia. En general, la persona que padece el cáncer es del tipo que desea vivir en el amor que rechazó por completo al albergar durante mucho tiempo ira, resentimiento u odio hacia uno de sus padres. Recordemos ahí que nos dieron la máscara del bueno y siempre nos dijeron que teníamos que ser buenos niños. Y siendo buenos niños quizás dejamos pasar el dolor y la rabia que teníamos con papá o con mamá. Muchos rechazan incluso a Dios por lo que vivieron o viven. Esos sentimientos no reconocidos se acumulan y aumentan cada vez más. Cosas que de niño no quisimos vivir. Hay que tener en cuenta que cuando éramos unos niños queríamos ser buenos niños y buenos hijos. Y quizás ese rechazo va sumando en ese desamor. Un día cuando la persona llega a su límite emocional, todo estalla en su interior. Entonces aparece el cáncer. Se puede manifestar después de que la persona haya resuelto su conflicto o bien durante el bloqueo. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ya haber resuelto el dolor que tuve en mi infancia y la herida la pude haber sanado, pero me quedaron secuelas en el cuerpo físico que despertaron ese cáncer. Hay que tener en cuenta esto para poder sanarlo. Porque si no lo logramos hacer bien, el cáncer nos va a pasar de un lugar a otro. Tengo experiencias de personas que pueden empezar con cáncer en el útero como mujeres. Recordemos que en el útero es el rechazo a la parte masculina. Ahí la mujer está cargando dolor de la madre o el dolor por haber sido maltratada, rechazada o dejada por su pareja. Ese es el dolor del cáncer en el útero. Ahí es donde está el significado puntual. Y bueno, resulta que empezamos con ver el cáncer ahí en el útero, pero después pasa ese cáncer a los pulmones, donde también en los pulmones nos está representando que es una persona que al respirar, respira con dolor. El ambiente que tiene no lo tolera y tiene inseguridad. De acuerdo a donde llegue el cáncer, tengámoslo en cuenta que ahí es donde tenemos que leer el cáncer, que es lo que nos está expresando, porque puede ser también cáncer de mama. Entonces, como es cáncer de mama en una de las mamas, en uno de los senos, hay relación con la madre. O de pronto la persona que tiene ese dolor es porque no se siente lo suficientemente padre o madre. No quiere decir que solamente le da el cáncer a las mujeres, recordémoslo. Hay hombres que han tenido cáncer de mama y es importante tener en cuenta eso.
Si el cáncer se da en el estómago, es una persona que ha guardado mucha rabia y se ha tragado esa rabia, entonces hoy la tiene en el estómago. Si el cáncer está en los huesos, es una persona que tiene inseguridad. ¿Y por qué es inseguridad? Porque esa persona no se siente lo suficientemente segura, estable y quizás considere que no es capaz económicamente de sostenerse. Es importante que analicemos muy bien dónde se está dando el cáncer. Si tienes cáncer, es importante que reconozcas que de niño sufriste y que te permitas ser humano. Es decir, darte el derecho a rechazar a uno de tus padres. Cuando digo rechazar, no es que vayas y pelees con tu padre o que tu madre, no. Es simplemente darse la oportunidad de decir, sí, me dolió lo que hizo mi papá, me dolió lo que hizo mi mamá. Eso no quiere decir que le vas a juzgar. No hay que juzgarlos. Porque si eso te lo dio tu papá o te lo dio tu mamá, quiere decir que ellos recibieron algo similar cuando eran unos niños. Cuando somos niños recibimos y cuando somos adultos padres entregamos. Entonces nosotros damos lo que recibimos. Se dice que somos víctimas de víctimas y a la vez nuestros padres también son víctimas de otras víctimas. Por eso hay que romper la cadena. Por eso es interesante el tema de la constelación, que luego lo vamos a hablar acá más profundamente. Porque el hecho de sufrir esas heridas en soledad es lo que crea la mayoría de los problemas. Es posible que creas que si te liberas de ellos serás más libre. Por el contrario, la necesidad más grande es de tu alma y de tu corazón, y es acercarte al amor verdadero. El amor verdadero no es con los demás, el amor verdadero es contigo. Si realmente en ti o alguien de tu familia tiene cáncer, la invitación es a que esa persona que tiene el cáncer se ame. No olvides que perdonar no solo quiere decir no rechazar a los demás. La dificultad más grande de la persona con cáncer es perdonarse a sí misma. Yo, si tengo cáncer, lo primero que tengo que hacer es perdonar lo que yo siento. Muchas veces no me perdono por ser mal hijo, o pensar mal de mi mamá, o pensar mal de mi papá. Recordémoslo nuevamente, es la mayor dificultad perdonarnos. Hay que perdonar al niño que vive en ti. A ese niño que vivió en silencio y sintió rabia y rencor sin tener quien lo apoyara. A otras personas también hay que perdonarlas, si es cierto, pero la primera persona a la cual debes de perdonar es a ti. Quizás tengas dolor, tristeza o rabia por la forma como se acabó la relación de pareja. Quizás tenga también dolor, tristeza y rabia como te traten tus hijos. Eres humano, acéptate. Y si aceptas eso, te vas a dar cuenta que te puedes perdonar y puedes comprender de dónde viene el cáncer. Es muy importante que sepas claramente cuál es la herida que estás cargando. Y ahí te las vuelvo a recordar para que las tengas en cuenta. Quizás fuiste rechazado, o abandonado, o humillado, o traicionado, o cargas la herida de la injusticia. Eso es importante, y es muy importante que también hagas cosas interesantes, como perdonar. Perdonar no es que no me duela. Perdonar es simplemente recordar sin dolor. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que este mensaje sea muy valioso para tu vida. De ser así, te invito a que te suscribas a este canal, que compartas este podcast con alguien que tú creas que le puede servir. Y si tienes algún tema que te gustaría que yo te hable aquí y lo ampliemos, déjalo en los comentarios. Te habló Jucam, tu coach y terapeuta para una vida plena. Un maravilloso y bendecido día.